Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes que van a estar al pendiente de esta poderosa prédica, de esta transmisión en vivo. Bendito sea el nombre de Cristo. Ya que estamos como atalaya, ¿verdad? Predicar más que nunca la palabra del Señor. En estos últimos tiempos donde carece muchos altares de verdadera palabra de sana doctrina, ¿verdad? Estamos llamados a predicar la palabra en medio de tantas falsas doctrinas que hay hoy en día, enseñanzas de error. Gloria al Señor. Hoy vamos a predicar una enseñanza poderosa, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Vamos a predicar acerca de si la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación. Que para muchos, gloria a Dios, no tienen muy claro esto. Muchos andan diciendo por ahí que la iglesia pasa la gran tribulación, otros que pasa la mitad de la gran tribulación. Hoy vamos a ver qué nos dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor respecto a este tema de controversia para muchos que no saben interpretar la Biblia conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Así que vamos a hablar, la iglesia no pasará la gran tribulación, y lo vamos a corroborar con la Biblia hasta ahora. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora estoy hablando de la verdadera iglesia, hermano. La verdadera iglesia de Cristo Jesús, la iglesia lavada con la sangre de Cristo, la iglesia santa, la iglesia sin arruga, pues la iglesia que está preparada, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia gloriosa. Esa es la que se va en el arrebatamiento. No es cualquier tipo de iglesia también. La iglesia verdadera no pasará la gran tribulación. Y para ello vamos a darle lectura, ¿verdad? Vamos a avanzar con esta enseñanza. Gloria al Señor. Libro de Proverbios capítulo 11, verso 8. Estaré tomando como base este texto bíblico, ¿verdad? Proverbios capítulo 11, versículo 8. Leemos la palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice Proverbios 11, 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Una vez más vamos a leer Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Vamos a predicar este tema. La iglesia no pasará la gran tribulación. Hoy vamos a estudiar a la luz de la palabra si la iglesia pasa o no la gran tribulación, quiénes pasarán la gran tribulación. Gloria al Señor para siempre en esta hora. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, ¿verdad? La iglesia no pasará la gran tribulación. Yo respeto, ¿verdad? Si usted tiene de repente su punto de vista respecto a esto, ¿verdad? Yo respeto su punto de vista. Gloria al nombre del Señor para siempre. Proverbios 11:8 tomamos como base, ¿verdad? Saludamos a todas las personas que se conectan en esta hora. Saludos, saludos. Gloria al Señor para siempre. Muy bien. La iglesia no pasará la gran tribulación. Estamos hablando de la verdadera iglesia, ¿verdad? Antes de entrar en materia, ¿verdad? Quiero dar las diferentes creencias escatológicas que hay, ¿verdad? Acerca de este tema, ¿verdad? Hay posturas que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. Hay otra postura que dice que la iglesia pasa la mitad de la gran tribulación. Hay otra que dice que la séptima trompeta del Apocalipsis lleva a la iglesia. Oiga bien. Y nosotros, los que predicamos, la otra postura es de nosotros los que creemos, ¿verdad? Fielmente, que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Muy bien, quiero leer diferentes creencias escatológicas que hay respecto acerca de si la iglesia pasará o no pasará la gran tribulación. Hay varias posturas. Está la postura tribucionalista, ¿verdad? Pretribulacionista, perdón. Esta es mi postura, ¿verdad? Y es la postura también de la iglesia de sana doctrina. La mayoría de evangélicos creemos que la iglesia no pasa la gran tribulación. Entonces, ¿qué dice esta creencia, esta postura acerca llamada pretribulacionista? Esta posición doctrinal considera
que la iglesia es arrebatada antes de iniciar la semana 70 de Daniel, o sea, la gran tribulación, 7 años de gran tribulación, y es librada de los 21 juicios de la ira de Dios. Esta posición, esta postura pretribulacionista es la posición más aceptada por las denominaciones e iglesias históricas, oiga bien, así como la mayoría de las iglesias cristianas bíblicas. Tenemos esta postura, esta posición doctrinal, que la iglesia no pasa a la gran tribulación. Esta se le conoce como la postura pretribulacionista, o sea que no pasa a la gran tribulación. Está también esta otra postura que se llama mid-tribulacionista. Esta postura, hermano, esta posición doctrinal considera que la iglesia pasa los primeros 42 meses en la tierra, es decir, los primeros 3 años y medio. Qué terrible, ¿va? Esta postura cree esto. Pero la iglesia será librada antes de la gran tribulación. Está la otra postura también que se llama la postura pre-ira. Esta postura doctrinal, hermano, llamada pre-ira, esta posición doctrinal considera que el arrebatamiento es hasta después del 6º sello y lo ubican en la segunda mitad de la semana 70, un poco antes de terminarlo. O sea, mira, imagina qué creencia, ¿verdad? Yo la respeto, pero no las comparto. Está también la postura post-tribulacionista. Esta posición doctrinal considera que el arrebatamiento es hasta el final de la semana 70. En otras palabras, ellos creen que la iglesia pasa toda la gran tribulación y la gran tribulación, ¿verdad? Donde ellos dicen juntan la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación la hacen un solo evento con el arrebatamiento de la iglesia, lo cual es muy diferente. El arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación, donde Cristo viene con la iglesia a, gloria a Dios, a establecer el milenio aquí en la tierra, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay varias posturas, ¿verdad? Está la postura que dice que la iglesia pasa la gran tribulación. Está la postura que dice que la iglesia va a pasar la mitad de la gran tribulación, lo cual no es correcto decir esas cosas. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe, hermano. Muy bien. Vamos a entrar ahora en materia, ¿verdad? Voy a hablar conforme a la Biblia, ¿verdad? Proverbios 11:8. El tema es, ¿la iglesia pasará la gran tribulación o no? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Por eso yo lo puse de un solo directo, ¿verdad? La iglesia no pasará la gran tribulación. Y vamos a leer Proverbios 11:8. Dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entre el lugar suyo. Este versículo bíblico también dice en esta traducción en lenguaje actual, dice, a los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Entonces, según este versículo bíblico, la iglesia no pasa la gran tribulación. Hay algunos que han de decir, no, hermano, pero que eso ni por cerca se refiere a la gran tribulación. Vamos a leerlo, varios versículos. Aquí el versículo está claro, dice que el justo es librado de la tribulación. El justo. ¿Quiénes entran en la gran tribulación? En la tribulación, el impío, dice aquí. Entonces está sencillo. Y la iglesia no es impía, hermano. Entonces la iglesia no pasa la gran tribulación. Dice que el justo es librado de la tribulación. Y le voy a mostrar bíblicamente qué justos fueron librados de la tribulación. Uno de ellos es Noé. Le hago una pregunta a los que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. Noé fue librado del diluvio, ¿cierto? Fue librado. Dice la Biblia que el justo es librado de la tribulación. Noé fue librado del diluvio. ¿Por qué? Porque él fue justo. Eso lo podemos leer en Génesis. Ahora es la iglesia justa. Los justos es que no van a pasar la gran tribulación. Ahora si usted anda y lleva una vida doble, usted va a pasar la gran tribulación. No tenemos tanto que discutir, ¿verdad? Va a pasar la gran tribulación los falsos, ¿verdad? Pero ¿qué dice Génesis 6? Libro de Génesis, ¿verdad? Noé fue librado del diluvio. ¿Por qué? Porque fue justo. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Aquí está, ¿ve? Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí está, mire. Era un hombre justo. Y dice la Biblia que el justo, Proverbios 11:8, tenemos como base, el justo es librado de la tribulación. Y Noé era un hombre justo. Y ahí estaba en Génesis 7:6 al 12, que dice que Noé fue librado del diluvio, ¿cierto?
Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Mira, esto es un juicio, ¿verdad? Y la gran tribulación es un juicio. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, es decir, 8 personas, ¿verdad? De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de los aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero ¿fue librado Noé? Cierto, fue librado. La iglesia va a ser librada del juicio de la gran tribulación. Otro justo que fue librado de la tribulación, un ejemplo es Lot. Lot fue librado del fuego en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? O va a decir que Dios le metió fuego. Usted que dice que la iglesia pasa la gran tribulación. Ay, es que lo dijo el predicador. Hay un predicador, hermano, que no lo voy a mencionar por ética, ¿verdad? Que es bien famoso, predica sana doctrina de repente, pero es un predicador, hermano, que él dice que la iglesia pasa la gran tribulación. Este hombre de Guatemala, ¿verdad? Usted ya sabe quién es. Gloria al Señor para siempre. Lot fue librado, ¿cierto?, del fuego de Sodoma y Gomorra. Usted puede leer Génesis 19, 12 al 25, ¿verdad? Puede leer Lucas 17, 28 y 29, ¿verdad? Y segunda de Pedro 2, 7. El justo es librado. El justo Lot dice que fue librado. Aleluya. Vamos a leer este versículo. Segunda de Pedro 2, 7. El justo, la iglesia justa va a ser librada de la gran tribulación. Segunda de Pedro 2, 7. Y libró al justo Lot. ¿Quiénes son librados de la tribulación? Los justos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este era justo, ¿me? Entonces Dios libró a Lot porque era un hombre justo. El justo es librado de la gran tribulación. Y la iglesia es justa, ¿cierto? Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Entonces quiere decir que los justos sí, y los injustos se van a quedar en la gran tribulación. Muy bien, escuche bien este punto. Dios no nos ha puesto para ira. Y la gran tribulación es el día de la ira de Jehová, ¿cierto? Entonces Dios no nos ha puesto para ira. ¿Dónde lo dice, hermano? 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. Leámoslo. La iglesia no pasará la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. Aquí está. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Usted habla del arrebatamiento, que es una esperanza, ¿verdad? Que Dios los va a salvar de los juicios de la gran tribulación. Y dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira. Usted que dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación, dice que Dios no los ha puesto para ira. Yo sé que hay algunos que dicen, ay, entonces la persecución, hermano, es una tribulación, que la iglesia, eso se le llama una tribulación, ¿verdad? Pero no es la gran tribulación, hermano. Eso es una persecución, que seremos atribulados. Pero la gran tribulación, estoy refiriendo a los 7 años de tribulación y gran tribulación, la iglesia no pasa este periodo, hermano. La iglesia es arrebatada antes, ¿verdad? Dios no nos ha puesto para ira. Y vamos a estudiar a qué se refiere la ira. Sofonías 1:15. Y en los meros juicios de la gran tribulación. Sofonías 1:15. Día de ira aquel día. Mire, está hablando del día terrible de Jehová, el día grande. Día de ira aquel día, y de angustia, y de aprieto, y de día de alboroto, y de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Sabe? ¿Ha estudiado usted? Porque dice que en estos juicios de la gran tribulación será un día de tiniebla. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de aquí en la tierra es la luz del mundo. Y cuando la iglesia es arrebatada, el mundo queda en tiniebla, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? La iglesia no está en la tierra en la gran tribulación, hermano. Día de trompeta, aquel día, mire, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres. Está hablando de la gran tribulación, mire. A los hombres. Aquí no dice que va a tribular a la iglesia. A los hombres. ¿A qué hombres? Y andarán como ciegos. ¿Por qué? A los pecadores. Mire, porque pecaron contra Jehová.
y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ¿no? Porque ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Y dice allá en 1 Tesalonicenses 5:9 que la iglesia será librada de la ira de Dios. Y aquí dice, ¿no?, ¿quiénes pasarán la ira de Dios? Los pecadores, ¿verdad?, que se pierdan, que no se vayan en el arrebatamiento de la iglesia. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. ¿Mire? Aunque los testigos de Jehová digan que Dios no va a meterle fuego a la tierra, aquí le dice la Biblia que toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. ¿Por qué? Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra, de los que se queden, ¿verdad? ¿Cierto? Este es el día de la ira de Jehová. Puede leer también Isaías 13:5 al 11, ¿verdad? Mire el día de ira que será ese día, ¿verdad? La iglesia no pasará estos días. Es decir, la gran tribulación. Isaías 13:5, viene de lejana tierra y de lo postrero de los cielos Jehová, y los instrumentos de su ira, aquí está, mire, de la ira. ¿Para qué? Para destruir toda la tierra. Está siendo clara la Biblia. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror y angustia, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual, mirará a su compañero sus rostros de llamas. Y aquí que viene el día terrible de Jehová, y de indignación y ardor de ira. ¿Mire? La iglesia no pasa la ira, ¿no? Este es el día de ira. Mire cómo dice que usted va a pasar la ira. No, la iglesia no, hermano. Día de ira, y de ardor para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. ¿Quiénes pasarán la gran tribulación? Los pecadores que nunca se arrepintieron. Era terrible, ¿verdad? Dios no ha puesto la iglesia para ira, ¿cierto? 1 Tesalonicenses 1:10. Estamos hablando con la Biblia que la iglesia no pasará la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces la iglesia es librada de la ira venidera. Yo le creo a la Biblia. No, es decir usted, es que andan diciendo pastores por ahí que la iglesia pasa la gran tribulación. A mí no me importa lo que digan predicadores, hermano. Yo me importa lo que dice la Biblia. En la Biblia dice que Dios los va a librar de la ira. Ahora, si usted quiere que haga la gran tribulación, quédese. Aleluya, pero nosotros los vamos, aleluya. Apocalipsis 6, 16 y 17. Mira, la iglesia no estará, mano, en este día de ira. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mire, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién? ¿Por qué? Porque la iglesia no va a estar en la tierra. Santo es el Señor. Puede leer también Apocalipsis 14, 10 al 11. El día de la ira de Jehová. Apocalipsis 15, 1 al 7. Apocalipsis 16, 1 al 19, que habla de las 7 copas de ira. Apocalipsis 19, 15. Entonces, 7 copas de ira. Este es un juicio de la gran tribulación, hermano. La Biblia que Dios no los va a pasar por la ira. Dios va a librar lo justo, la iglesia verdadera. Ahora, si usted es un hipócrita, va a la iglesia, vive una vida doble, es un charlatán, es alguien de doble vida, un religioso que no vive la palabra, usted va a pasar la gran tribulación. Muy bien, seguimos, ¿verdad? Apocalipsis 3:10, otro texto bíblico lo tengo, ¿verdad? Este punto dice, los que guardan la palabra serán guardados de la hora de la prueba mundial que viene. Apocalipsis 3:10. Le tengo más textos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, los que guardan la palabra de Dios lo obedecen, ¿verdad? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta habla de la gran tribulación, mire. Para probar a los que moran en la tierra. Mire, está siendo clara la Biblia. La iglesia es librada de la gran tribulación. La iglesia no pasará la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Pero esto es los que guardan la palabra. Ahora, si usted no guarda la palabra, usted se va a quedar. Así de sencillo, ¿verdad? Hay que guardar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos guardar la palabra del Señor, ¿verdad?
Bendito sea Jesús para siempre en esta hora. Santo es el Señor. Muy bien, oiga bien. La palabra iglesia aparece 18 veces en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. Mire, hasta el capítulo 19 se menciona, versos 7 y 8 aparece la esposa del Cordero, pero ya en la boda del Cordero, ¿verdad? Y en el capítulo 22, verso 16, Jesús hace un énfasis a las iglesias, ¿verdad? Que Él viene pronto, ¿verdad? Santo es el Señor. Entonces, hermano, la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Quiénes pasan la gran tribulación? Los impíos van a pasar la gran tribulación. Israel, el Israel incrédulo, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos problemas con la señal ahí, ¿verdad? La iglesia no pasa la gran tribulación. Israel sí pasa la gran tribulación. Jeremías 37 dice que será el día de angustia de Jacob, ¿verdad? Israel va a pasar la gran tribulación, lo que es la semana 70. Ahora yo le demuestro bíblicamente cómo la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Apocalipsis 4.1. Esto ya en el capítulo 5, hermano. Está en lo que en los, ¿verdad? Esta palabra acerca del rollo y el cordero. Ya en el capítulo 6 se abren los sellos donde inicia la gran tribulación, ¿verdad? Pero en el capítulo 4, verso 1, aquí el apóstol Juan hace un prototipo de la iglesia que es arrebatado al cielo, ¿verdad? Antes de la gran tribulación. Dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Mire, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Mira, sube acá, lo llevó. Y dice en el verso 2, mire, y al instante estaba en el espíritu arriba, ¿verdad? En el cielo. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí está, mire. Aquí el apóstol Juan, mire, es un prototipo de la iglesia, donde la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Al cielo antes de la gran tribulación. Santo es el Señor para siempre y esta hora. Ahora, es decir usted, yo le he mostrado bastantes textos bíblicos, que los voy a repasar, ¿verdad? Es bueno que anote. Si alguien le dice que pasa la gran tribulación, tenga estos textos bíblicos. Estos son los textos bíblicos donde refuerza, ¿verdad?, que la iglesia no pasará la gran tribulación. Anote, ¿verdad? Es el texto base principal, Proverbios 11.8, dice que el justo será librado de la tribulación. Anote, ¿verdad? Proverbios 11.8. Primera de Tesalonicenses 1.10. Primera de Tesalonicenses 5.9. 3 versículos ya, ¿ve? Apocalipsis 3.10. 4 versículos, ¿verdad? Y Apocalipsis 4.1 y 2. 5 versículos, ¿verdad? Y así la gente no cree, hermano, la Biblia es problema de acá. 5 textos bíblicos. La iglesia no pasa la ira de la gran tribulación. Ahora, yo sé que de repente algunos han de pensar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, hermano, si esto no es así? ¿Qué tal si nosotros que predicamos que la iglesia no pasa la gran tribulación? ¿Qué pasa si estamos equivocados? ¿Qué pasa si de verdad la iglesia vaya a pasar la gran tribulación? Le tengo una respuesta contundente. A ver, que hay algunos que dicen, ay, ¿cuál es el miedo que le tienen a la gran tribulación? Ya me gustaría verlo ahí, a ver si va a decir eso. Y dice la Biblia que en el día grande de Jehová el valiente va a llorar ese día. La iglesia no va a estar aquí, hermano. Ahora, yo le tengo una respuesta, ¿verdad? Eficaz. ¿Qué pasaría si la iglesia pasa la gran tribulación? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tenemos que hacer si los toca pasar la gran tribulación? Amar, a seguir siendo cristianos fieles. Daniel 3.8. Mire que los 3 hebreos, ellos, el rey, ¿verdad?, Nabucodonosor les dijo, ¿creen ustedes que el Dios que ustedes alaban los va a librar? ¿Los va a librar del horno de fuego? ¿Y sabe qué dijeron los 3 hebreos? Sí, los va a librar. Pero le dijo, pero sépase, oh rey, que aunque no los libre, igual no vamos a adorar tu estatua. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué querían decir estos varones? Si los toca pasar el fuego, Dios los va a librar del fuego. Y eso es lo que nosotros dijimos, que Dios los va a librar de la gran tribulación. Y dijeron los 3 hebreos, pero si no los libra, igual vamos a seguir siendo fieles a Dios. Entonces es la respuesta. Si yo predico, ¿verdad? Y muchos creemos que la iglesia no pasa la gran tribulación y creemos que Dios los va a librar de la gran tribulación, pero aunque no los libre de la gran tribulación,
Y si los toca pasar la gran tribulación, tenemos que seguir siendo fieles. Así de sencillo, ¿verdad? Y aquí yo no quedo peleado con los que dicen que pasa la gran tribulación y con nosotros que decimos que no pasamos la gran tribulación, porque no estamos para discutir. Si usted dice que pasa la gran tribulación, respeto su punto de vista, pero también usted respete nuestro punto de vista, nuestra creencia a través de la Biblia, que la iglesia no pasa la gran tribulación. Porque sí, yo creo que la iglesia no pasa la gran tribulación por los versículos, por lo que la Biblia dice, ¿cierto? Por eso yo creo que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pero si los toca pasarla, aleluya, hay que ser fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia. Pero la iglesia no pasa la gran tribulación. Daniel 3:8, se lo voy a leer bíblicamente. Por esto en aquel tiempo algunos... Perdón. Daniel les dije, ¿verdad? Gloria al Señor. Capítulo 3. Permítame, ya le busco el texto bíblico. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Mire. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se tiene que postrar y adorar la estatua de oro. Mire, santo es el Señor. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego. Entonces le dijeron, hay unos varones judíos los cuales les pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué hizo entonces Nabucodonosor? Dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos a estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, con D minúscula, ¿verdad? Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y todos estos instrumentos de música, ¿verdad? Adorarán la estatua que he hecho, porque si no la adoran, entonces seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? O sea, miren, qué terrible, ¿verdad? Lo amenazó a los 3 hebreos. Pero ¿qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego? Le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, dice, mire la fe de estos hombres. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Esto es lo que yo predico, que Dios los va a librar de la ira de la gran tribulación. Mire, puede librarlos del fuego, del horno de fuego ardiente. Y de su mano, y tu mano, oh rey, nos librará de la mano del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Aquí, mire, están diciendo, estaba creyendo fielmente Sadrach y Abednego que Dios los va a librar del horno de fuego. Es lo que nosotros decimos, que Dios nos va a librar del juego de la gran tribulación. Pero dice en el verso 18, mire, pero si los toca pasar, ¿qué vamos a hacer? Y dice, y si no los libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aleluya. Mire, dijeron estos hombres, Dios los va a librar, pero si no los libra, igual vamos a adorar a Dios. Y le hago una pregunta, ¿los libró Dios del horno de fuego? Sí los libró. ¿La iglesia será librada de la gran tribulación? Sí será librada. Pero ¿qué tal si yo estoy equivocado? ¿Vamos a pasar la tribulación? Entonces, la vamos a pasar. Pero esta enseñanza es, la iglesia no pasa la gran tribulación. Y yo creo que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿qué hay que hacer para irnos en el arrebatamiento de la iglesia? Está claro en Efesios 5. Esta es la iglesia que Cristo viene a llevar. Estos no van a pasar la gran tribulación. Efesios 5. Esta es por la iglesia que Cristo viene. Si usted no quiere quedarse en la gran tribulación, haga esto. Efesios 5, 26. Para santificarla. Esto habla de santidad. Mira, esta es la iglesia que Cristo viene. Santidad. Habiéndola purificado con el lavamiento del agua, que es por la palabra. O sea, los que viven la palabra de Dios, mire.
a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. Esta es la iglesia que se llama, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de oración, de ayuno, de búsqueda, de fruto, llena de búsqueda de Dios. ¿Qué más? Que no tuviese mancha. O sea, el pecado es una mancha. Que no esté en pecado, practicando el pecado, ¿verdad? Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia de Cristo, que no pasará la gran tribulación. Ahora, si usted está viviendo una doble vida, usted va a pasar la gran tribulación. Y no hay segunda oportunidad a la luz de la Biblia. Ahora, si Dios le place dar una oportunidad, allá Dios, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que Dios va a dar segunda oportunidad. La oportunidad es hoy en vida. Y hay una pregunta: si supuestamente hay segunda oportunidad, ¿qué espera para buscar a Cristo ahorita? Ahorita es la oportunidad de buscar a Dios. La iglesia no pasa la gran tribulación. Así que hemos llegado al final, ¿verdad? Fuimos breves, pero vamos a meterle tanta profundidad. A la luz de la Biblia, la iglesia no pasará la gran tribulación. Así que Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados. Pueden compartir esta prédica, hermano, para que llegue más vida, ¿verdad? Ayúdalos a compartir para que se expanda esta prédica, para la gloria del Señor, y llegue a muchas vidas. La iglesia no pasa la gran tribulación. Así que Dios les bendiga de una manera especial.